Y Caracas celebra el Domingo de Ramos con calles colmadas de fieles, ramos en alto y procesiones que recorren parroquias y templos. El inicio de la Semana Santa se vive con devoción, pero también como un acto de resistencia en un país marcado por la crisis. Desde tempranas horas, familias enteras acuden a las misas para bendecir las palmas, un símbolo de esperanza que en Venezuela también se convierte en un refugio frente a la persecución y la presión sobre la Iglesia, que ha denunciado represión, ha acompañado a presos políticos y ha defendido la libertad y la democracia. En medio de esa realidad, los venezolanos reafirman su compromiso con la fe para seguir resistiendo, de mantener viva la esperanza y de expresar incluso desde las iglesias el anhelo de un cambio político. Y en Nicaragua las celebraciones para dar inicio a la Semana Mayor son bajo fuertes restricciones. Algunos fieles acudieron a las iglesias para bendecir sus palmas y participar en misas que, a diferencia de la tradición, se realizaron dentro de los templos y bajo vigilancia policial. El régimen mantiene la prohibición y censura contra distintas actividades religiosas. Desde el 2018, activistas denuncian la represión y persecución a la que son sometidos los sacerdotes. Por su parte, Rosario Murillo ha promovido más de 70.000 actividades a nivel nacional que están a cargo de las alcaldías que controla el Frente Sandinista. Una nueva Semana Santa en la que los feligreses siguen resistiendo en silencio. Marta Patricia Molina, activista y defensora de derechos humanos, que ha hecho un gran seguimiento a las actividades de la Iglesia Católica que han sido restringidas y censuradas durante años por el régimen orteguista, está a esta hora con nosotros y le damos la bienvenida a NTN 24. ¿Qué tal? Gracias a ustedes por esta invitación. Nicaragua cumple ya varios años, tengo entendido, de censuras, de limitaciones a la iglesia, de choques, particularmente desde el 2023, han venido restringiendo de manera generalizada las actividades de Semana Santa en el país. Este año, ¿cómo luce la situación? ¿Qué parece adoptar ahora el régimen para seguir persiguiendo a la iglesia? Es completamente similar a las Semanas Santas anteriores, con prohibiciones por parte de la Policía Nacional. No hay autorización para que las procesiones salgan a las calles, sino que queden intramuro. Pero en esta ocasión hay una modalidad distinta, porque la policía está exigiendo a algunos sacerdotes que pasen previamente un plan de todas las actividades que van a desarrollarse para esta época de Cuaresma y la Semana Mayor, y también posteriormente a la realización de la actividad, que tiene que ir con objetivo, justificación, con un plan en general, tienen que informar cuántas personas llegaron, de dónde provenían, quiénes eran, cuál era el objetivo de cada una de esas personas en llegar a la actividad, y entonces esto lógicamente carga de trabajo al sacerdote, que ya no solamente tiene que estar enfocado en la buena realización de la actividad, sino que tiene que estar informando. Y esto está acompañado, lógicamente, con la vigilancia constante, el asedio que sufren los laicos. En esta ocasión, nuevamente, 4 diócesis no van a tener misa crismal, como siempre se estaban realizando. Los obispos que antes iban a estas diócesis a realizar la misa crismal, debido a que 3 de ellos están exiliados, entonces no tienen autorización para asistir a estos cleros, y posteriormente cada uno de estos cleros que se queda sin misa crismal van a tener que resolver o ver la manera en que van a conseguir los óleos y los aceites que generalmente son bendecidos en esa misa. Nos has ofrecido muy amablemente los datos también del informe Nicaragua, una iglesia perseguida. Vamos a revisarlo con nuestro equipo de producción. Estos datos hablan de una impactante cifra: 5.726 procesiones que serían prohibidas en la Cuaresma de 2026. Eso da un total de 27.274 procesiones y actos de piedad popular que han sido prohibidos por la dictadura sandinista desde el año 2019. Marta, entramos en esta nueva modalidad que además resulta bastante difícil de comprender.
nuevas exigencias para la Iglesia Católica, cómo poder controlar incluso a quienes asisten. ¿Qué es lo que busca el régimen? Es decir, ahora va a extender no solo la persecución contra los religiosos, sino también contra los propios fieles que asistan a estas reuniones católicas. Yo creo que lo que busca es asfixiar a los sacerdotes, ponerlos en una posición de desesperación. De hecho, ya hay varios sacerdotes que están recibiendo ayuda psicológica debido a esta presión constante. La policía llega 1 o 2 veces por semana a exigirle a los curas que se tomen fotos con ellos de una manera muy cortés, o sea, que ellos tienen que salir sonriendo y como que son grandes amigos con los policías. También los obligan a firmar cartas previamente elaboradas por ellos, en donde indican que la relación entre la policía y la iglesia es excelente. Yo lo que considero es que esto se debe estar creando algún portafolio para después ser enviado al Vaticano y decir que la Iglesia Católica y el Estado nicaragüense mantienen una buena relación cuando eso no es así. Y esto únicamente lo sabe y lo conoce el cura que está frente a una parroquia, el que está sufriendo y viviendo el asedio. Y en estos datos que previamente mencionaste, que es parte del estudio Nicaragua, una iglesia perseguida, ahí no se están registrando tampoco aquellas prohibiciones a las capillas, que ya como sabemos, pues cada iglesia a veces tiene varias capillas, varias comunidades, pero como no tenemos el dato exacto de cuántas comunidades y capillas existen en el país y que también tienen su propia dinámica en la Semana Santa, pues no están incluidas, ni todas aquellas actividades paralelas que realizan los colegios parroquiales o las diferentes comunidades. Únicamente contamos pues con las procesiones más trascendentales, pero también hay otras actividades que los fieles realizan en compañía de la Iglesia Católica que no están documentadas en el estudio. Entonces esa cifra de 27.000 es una aproximación a lo que se ha venido prohibiendo por parte de la dictadura. Bueno, y han sido además actos generalizados, sistemáticos. No solo se trata de prohibir las procesiones en sí, sino que además ha habido una estructura de expulsar y de desterrar a los mismos religiosos de Nicaragua. Un reporte del colectivo Nicaragua Nunca Más precisamente señalaba en septiembre que había por lo menos 261 religiosos desterrados, dentro de los que se encuentran sacerdotes, monjas, seminaristas y diáconos. Momentos antes de entrar al aire nos comentabas que ya son más de 300. Entonces, ¿quiénes están oficiando ahora las ceremonias religiosas, las misas? ¿Qué hacen los fieles católicos? ¿Han tenido que ver cómo sus parroquias han tenido quizá que cerrar? ¿Qué consecuencias o qué efecto trae que haya tanto religioso desterrado de Nicaragua en la práctica católica? Sí, efectivamente, el impacto negativo ha sido en las comunidades, en los laicos, que ya no tienen acceso, por ejemplo, a confesarse semanalmente o cuando ellos quieran, sino hasta que el cura que está asignado para la región llegue, porque ya su párroco no está en el país. Hay diócesis en donde relativamente se están ordenando más sacerdotes, pero hay 4 diócesis que hay prohibición de que sean ordenados nuevos diáconos y nuevos sacerdotes, y obviamente pues el relevo generacional que se debería de dar no se está implementando, y esto lo que crea es un déficit de atención porque no hay sacerdotes que atiendan a tantas comunidades. O sea, vemos en la arquidiócesis de Managua, por ejemplo, no existe esta problemática, pero tampoco la arquidiócesis puede mandar parte de su clero prestado para otras diócesis como la de Matagalpa, que está trabajando al 30% de su capacidad, y no lo pueden hacer porque está la prohibición. Ahora, en estas comunidades que están siendo más afectados, son las que están en el interior del país, en el campo, en donde siempre había un cura disponible para ir a celebrarles la misa, los sacramentos, estar pendiente, pero ahora no puede viajar un cura y dejar tal vez 4 parroquias que tiene asignadas en la ciudad para ir a atender la comunidad, porque además las distancias son muy largas. Entonces, obviamente, quien sufre y quien se queda sin sus sacramentos, sin sus confesiones,
sin asistir a la Eucaristía son los laicos. También están siendo a veces auxiliados por los delegados de la palabra o por algunos diáconos, pero es que también tenemos ese problema, que ni siquiera están dejando ordenar a diáconos. Marta, el régimen de Nicaragua, ya para ir concluyendo, ha estado muy callado, por lo menos en el exterior. No sé si coincidas conmigo, al menos desde el punto de vista nuevamente de la percepción que tenemos desde fuera. Desde que cayó Nicolás Maduro en enero y a raíz también de las presiones que ha recibido el régimen militar en Cuba, aún así no hay un cambio de patrón en la persecución en Nicaragua porque, insisto, ya no se ve al régimen nicaragüense despacharse en palabras contra Estados Unidos, pero ¿qué está pasando entonces adentro? Bueno, es que ellos están callados a lo externo, o sea, no mandan información a la comunidad internacional y no están constantemente criticando al gobierno de Estados Unidos como lo han hecho, pero como decía el Papa Juan Pablo II, no hay una coherencia entre lo que dicen y lo que hacen, porque sí se quedan callados en este momento, pero las acciones que ellos están tomando son en contra de la Iglesia Católica. Hace no mucho Estados Unidos se reunió con un obispo y unos sacerdotes nicaragüenses y la venganza fue inmediatamente en contra de los sacerdotes que se encuentran en Nicaragua. Entonces no es que ellos están callados, pero están haciendo acciones nefastas en contra de la iglesia como venganza a las acciones que se están haciendo en el exterior del país. Seguiremos, por supuesto, siempre acompañando a los nicaragüenses. Marta Patricia Molina, activista y defensora de derechos humanos, gracias por haber estado aquí. Gracias a ustedes.